Redimidos presenta Escuela del Nuevo Pacto. Sean todos ustedes bienvenidos a estudiar el Nuevo Pacto, versículo por versículo. Quédate con nosotros porque recibirás revelación abundante sin precedentes. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Meza Delgado, transmitiendo en vivo desde la capital de Sonora, Hermosillo, Sonora, México. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a la Escuela del Nuevo Pacto. Esto es Iglesia por Internet, y en esta escuela estamos estudiando el Nuevo Pacto versículo por versículo. Quiero felicitarles a todos ustedes por su constancia, por su diligencia, por su amor y pasión a la palabra de Dios. De verdad, gracias por esos esfuerzos que Dios siempre recompensa. Les aseguro que Dios es un Dios de recompensas, y el hecho de esforzarse, de ir, de tomar ese camión, ese Uber, a lo mejor a pie, en tu carro, la gasolina, todo lo que implica moverte hasta ese lugar y estar la cantidad de tiempo escuchando la palabra de Dios, redundará en beneficios para tu vida, porque Dios es un Dios de recompensas. Cuando yo hablo la palabra y cuando predicadores y maestros de la palabra hablan la verdadera palabra, producen ustedes sanidad. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Hay grandes beneficios al oír con atención la palabra de Dios. Y en la Biblia hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Estamos nosotros estudiando, por supuesto, el nuevo pacto, y el antiguo también debe de estudiarse, pero el nuevo pacto es la clave para que todo versículo se filtre a la luz del Nuevo Testamento o nuevo pacto. Mucha gente por eso no entiende el antiguo pacto, porque no han tenido una revelación del nuevo. Y estamos ahora en un mejor pacto, dice la carta a los Hebreos, en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Padre revelación para recibir esta palabra. Padre, te damos gracias. Primeramente te decimos gracias por la oportunidad que nos das de ya estar aquí. Gracias por el privilegio que nos das de oír y entender tu palabra. Pedimos con todo nuestro corazón espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Y todos dicen o escriben amén. Amén. Hoy es miércoles 21 de diciembre de 2022 y vamos a explicar Romanos capítulo 2, versículo 11. Es un versículo muy corto, pero con un gran contenido. Vamos a leerlo. Dice así el apóstol Pablo: porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo vuelvo a leer. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, normalmente yo desgloso los versículos, es decir, parte por parte voy explicando, pero ahora, debido a que es un versículo muy corto, y aunque a veces hay versículos cortos, aún así los desgloso para explicar parte por parte, en esta ocasión creí pertinente explicarlo en una sola parte, es decir, tal como lo oíste, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todo el versículo lo voy a explicar a como el Espíritu Santo me vaya guiando, así que no lo voy a desglosar. Cuando Pablo dice que no hay acepción de personas para con Dios, primeramente usó la palabrita porque. Y esa palabrita porque significa que hay una conexión con los versículos anteriores. Porque significa debido a. ¿Debido a qué? Vamos a leer Romanos 2 del 9 al 10 para entender esa palabra porque. Dice así: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, Pablo está hablando
de la gran tribulación que le viene a las personas que no actuaron correctamente, que no hicieron lo bueno, pero también habla del premio que es gloria, honra y paz a los que hicieron lo bueno. Está hablando de un autojuicio y de un premio. Y luego que habla de eso, dice en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Por qué menciona eso de que no hay acepción porque no hay acepción de personas para con Dios? Porque en los versículos anteriores nos habló de que ese castigo, o sea, autocastigo o premio, era para el judío primeramente, pero también para el griego, o sea, para los gentiles. En ese sentido, si el premio o recompensa aplica tanto a judíos como a gentiles, entiéndase por gentiles los que no son judíos. Repito, si el premio o castigo es para judíos y gentiles, esa es la razón que ahora está diciendo porque no hay acepción de personas. Es decir, a Dios no le interesa si eres judío o gentil, lo que le interesa es que ese judío acepte a Cristo o que ese gentil acepte a Cristo. Es decir, un judío no se va a salvar por decir yo soy judío del linaje de Abraham. No se salvará a no ser que acepte a Cristo, a no ser que opere en los principios de Dios. Pero de la misma manera, un gentil no se salvará y dirá, debido a que yo no soy judío, de esos que mataron a Cristo, yo soy un gentil, yo no maté a Cristo, entonces yo por eso me voy a salvar. Tampoco. El gentil tampoco se va a salvar, tampoco va a tener triunfo, victoria, si no cree en Jesús, si no recibe a Jesús, si no opera en sus principios. A eso se refiere Pablo cuando dice, porque no hay acepción de personas. Así que el contexto en Romanos 2:11 es que Dios no hace diferencia entre judío y griego. Y me acabo de acordar de un versículo aquí que no lo había apuntado, pero es importante que lo leamos porque queda muy bien con lo que estoy diciendo. Gálatas capítulo 3, versículos del 27 al 28. Dice Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quédese ahí. Si dice Pablo que todos los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, se refiere a que todos ya participamos del bautismo espiritual de Cristo. Como hay profundidades aquí que no hay tiempo de explicar. Todos los que son bautizados en Cristo no se refiere al bautismo en agua. No se refiere mucho menos al famoso bautismo en el nombre de Jesucristo. Tampoco. Dice todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, los que descendieron legalmente al infierno con Él, como lo dice Romanos 6 del 1 al 4. Porque bautismo significa ser sumergido. Y no solo se sumerge a la gente en el agua. En fin, tanto que hablar ahí del bautismo. Pero Pablo está diciendo, si tú ya fuiste bautizado en Cristo, o sea, si tú ya te identificaste con Cristo, ya se te tomó a ti, al aceptar a Cristo, se te tomó a ti ante el Padre como que tú también bajaste, descendiste a los infiernos. Entonces dice Pablo, tú de Cristo, seas varón o mujer, seas judío o griego, tú de Cristo ya estás revestido. Así que cuando el diablo ve a un judío, a un gentil, quien sea, de cualquier nacionalidad, el diablo ve si esa persona está revestida de Cristo o no, o sea, si nació de nuevo o no. Por eso es cuando Pablo ya dice, y ahora sí vamos a leer corrido del 27 al 28, estoy en Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay. Todos digan ya no hay. ¿Qué es lo que ya no hay? Dice, ya no hay judío ni griego. Cuando dice ya no hay, no está diciendo que ya no existen judíos y que no existen griegos. Claro que existen judíos en Israel y griegos en Grecia. Pero está diciendo ya no hay diferencia, porque si un griego recibe a Cristo o un judío, ambos van a ir al cielo y van a recibir los
beneficios de los principios de estar en Cristo, independientemente si son judíos o griegos. Y es que antes la diferencia estaba muy marcada. Los judíos defendían que de ellos venía la salvación, y sí, pero finalmente ellos le dieron la espalda a Cristo, lo crucificaron, y a todos los que le recibimos a Cristo se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en Cristo Jesús, esto significa, desde que Cristo subió a la cruz, murió por nosotros, murió espiritualmente, bajó a los infiernos, sufrió en los infiernos 3 días y 3 noches, resucitó al tercer día por nuestra Madre Espíritu Santo. Desde ese momento ya no hay tal cosa como, no, es que es por ser judío nada. Nadie se puede jactar de nada, porque dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Y vaya que los judíos de eso se jactaban, de sus buenas obras, de la ley, etc. Entonces ya no hay diferencia entre judío y griego. ¿Qué significa eso? Que Dios ya no hace acepción, nunca ha hecho acepción de personas, pero le dio el privilegio. Ahora alguien dirá, y entonces, si Dios no hace, esa es una buena pregunta, si Dios no hace acepción de personas, ¿significa que antes de venir Cristo sí hacía acepción de personas porque escogió a un pueblo arbitrariamente, un pueblo que son los judíos? No, porque como dijo el gran maestro de fe, Fred Price, Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. ¿Y cómo es que Dios escogió a Abraham? ¿Por qué lo escogió? ¿Cómo se le llamó a Abraham? El padre de la fe. Y por varias cosas, no por cara bonita. Inclusive no lo escogió por rico, por si alguien está pensando, nosotros los redimidos creemos en prosperidad y por eso me va a escoger Dios. No, Dios no escogió a Abraham por rico, ni por bonito, ni por feo, ni por nada. Lo escogió por su corazón, vio su fidelidad, vio su fe. Cuando le pidió sacrificar a su hijo, obedeció. Por la fe obedeció sin saber a dónde iba. Y aún antes de que Dios le pidiera cosas, ya desde que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, dice el libro de Nehemías que Dios vio algo en su corazón. Entiéndelo, Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. ¿Qué significa? Que si Antonio tiene fe, pero Paul no tiene fe, ¿en quién se va a manifestar Dios? En Antonio, porque Antonio tuvo fe. Y después sigue Dios buscando gente y encuentra a Licetita que sí tiene fe, se va a manifestar ahí. Pero si llega con Carey que no tiene fe, ahí no se va a manifestar. Esto significa que nadie puede acusar a Dios de que no, tú haces acepción de personas, te cayó bien Lisette, pero Carey no te cayó bien. Hay gente que anda por la vida resentida con Dios. ¿Y por qué a él sí, a mí no? ¿Qué le dijo Dios a Caín? Si bien hicieres, hubieras sido enaltecido. Porque a Caín se le decayó el semblante, porque a Dios le agradó Abel. Pero ¿por qué a Dios le agradó Abel y Caín no le agradó? Muy sencillo. Abel ejerció fe y Caín no. ¿Usted quiere agradar a Dios? Ejerza fe. ¿Acaso no hemos leído en Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que Dios sí hace acepción de fe, pero no hace acepción de personas. Es decir, no es que le cayó gordo Caín a lo tonto, no. De hecho, nunca le cayó mal. Sencillamente Caín no ejerció fe. Y alguien se pregunta, que yo sepa, Caín sí llevó una ofrenda. Sí, pero dice la Biblia que por la fe, en Hebreos 11, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, debido a que Caín solo trajo una ofrenda del fruto de la tierra, porque eso es lo que trabajaba, y Abel trajo de lo mejor, de lo más gordo. Eso es fe. Tú impresionas a Dios por tu fe, no por tu cara bonita, no por tus riquezas, o inclusive no por tu pobreza. Porque hay quienes pueden decir, los ricos impresionan a Dios. No, ni los ricos ni los pobres. Hay pobres que también creen que por pobres van a mover la mano de Dios.
La pobreza, la necesidad no mueve la mano de Dios. No es de que, ¿qué no ves que soy pobre? Como aquel borrachito que nos encontramos hace muchos años. Íbamos nosotros muy apurados porque teníamos un ensayo. Cuando yo era un adolescente, teníamos ensayo de la alabanza para variar desde entonces, ya son algunas décadas. Y este borrachito nos pidió dinero y no traíamos. En ese momento no traíamos, así como Pedro, no tengo plata ni oro. Pero dijo el borrachito muy indignado, ¿qué no ven que tengo necesidad? Dijo, tengo necesidad. Y nunca se nos olvida. O sea, él creía que por su necesidad, Dios y todo el mundo tenía la obligación de ayudarle. Y así muchos van con Dios, así con esa actitud de aquel borrachito. ¿Qué no ves que tengo necesidad? La necesidad no mueve la mano de Dios. Tú seguirás necesitado, así como aquellos niños de Somalia, de África y cualquier cuadro terrible que me puedas mencionar, seguirán así mientras no haya alguien que ejerza la fe. Fe mueve la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La mayoría de estas personas que están en condiciones extremas de pobreza en ciertas regiones del mundo, la mayoría están en contextos de brujería. Los que no están en ese contexto, sus ancestros así están. Hay herencias de maldición, nadie quiere nada con Dios, a nadie le importa a Dios, y a los que dicen que sí les importa, no conocen nada de Dios. Y el problema es que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que no es de que a Dios le agradó de repente traer un avivamiento en Canadá, en Toronto, un avivamiento en Pensacola. Son los sazones de Dios, los tiempos de Dios, dicen muchos teólogos, analistas de los avivamientos. A Dios le plació ya. Este es el tiempo de México porque le plació. A Dios no le place nada a lo tonto. Si le plació algo en Guatemala, en cualquier lugar del mundo donde hay avivamiento, es porque en ese lugar alguien ejerció fe. Así que tú decides ser un Caín o ser un Abel. Y nunca te quejarás de que Dios hizo acepción de personas, que a ti te rechazó por moreno, o que a ti te rechazó por güera, o que a ti sí te aceptó por no sé qué. No hay palancas, no hay políticas corruptas con Dios, no hay cohecho con Dios. Dios no hace acepción de personas. Bendice a un judío como bendice a un griego, bendice a un estadounidense como bendice a un mexicano, dependiendo quién le crea, dependiendo quién ejerza fe. Así que volvamos a leer Romanos 2 del 9 al 11 para meternos otra vez en el contexto en que Pablo dijo estas palabras. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí está clarísimo. El contexto es hablando de judíos o gentiles. Pero esa frase de que no hay acepción de personas no es el único lugar en que la Biblia lo menciona. Así que en otros contextos también vamos a aprender a qué se refiere esa frase. Por lo pronto, ya supimos que seas de la nacionalidad que seas, si tú le crees a Dios, vas a recibir los beneficios de Dios. Voy a abundar un poquito más en esto antes de ver otras aplicaciones. Por ejemplo, en Hechos 10, del 34 al 35, vemos un poderoso pasaje donde Dios honra la fe, el temor de Jehová que tenía esa persona, y no era judía. Estamos hablando de Cornelio el centurión, o sea, jefe de 100 soldados, romano, es decir, no era judío, entonces era un gentil. Y Dios se agradó de Cornelio. Y es ahí donde los judíos se ponían celosos, decían: no puede ser, solo a nosotros los judíos nos tocan los beneficios, la salvación, el éxito, todo. Y de repente Dios le habla a un gentil como Cornelio, lo trata bien, lo honra,
le da privilegios, lo bendice. Y dicen los judíos, ¿por qué? Si él no es judío. Y es aquí donde viene lo que Pedro dijo. Cuando Pedro fue con Cornelio y se dio cuenta que estaba Cornelio bien bendecido por Dios, dijo lo siguiente: entonces Pedro, no nos olvidemos que Pedro es un judío. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y yo oro para que usted comprenda que Dios no hace acepción de personas. Que usted deje de tener celos porque Dios manifestó su bendición en alguien más. Tú recuerda siempre, cuando veas que Dios manifiesta su poder en alguien más, tú di: Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. Si alguien tiene fe, a Él se va a manifestar. Pues dice aquí, leamos una vez más. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mira el 35, sino que en toda nación. ¿Te das cuenta? Cuando dice en toda nación, es que ya no se limita a los judíos. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Quiero que notes que dice en toda nación se agrada. Ya desde que dice se agrada, puedes estar seguro que en toda nación el que ejerza fe recibirá los beneficios correspondientes. Porque nos podemos quedar con la idea de que donde en toda nación alguien tema y haga justicia, porque es lo que se dice de Cornelio, entonces alguien dirá, ya ves, no es la fe, sino es el temor de Jehová y el hacer justicia. Y no, en realidad lo que está diciendo es que alguien teme a Jehová y hace justicia porque tiene fe. Si tienes fe, vas a terminar temiendo a Jehová. ¿Qué haría Cornelio que hasta Pedro le dijo, ahora comprendo? ¿Qué bendición recibiría Cornelio que hasta Pedro le dijo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme? Pues veamos qué hizo, así brevemente, ahí mismo en Hechos 10, pero ahora del 1 al 4, para contextualizarte un poquito de lo que hizo Cornelio. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Mira qué bonito. Este hombre no era judío, pero a veces actuaba mejor que muchos judíos. Y esto no es la primera vez que Jesús realzó la fe de uno que no era judío. De los 10 leprosos que Jesús sanó, solo volvió uno, y era uno que no era judío. Resultó más agradecido que muchos. Inclusive aquel centurión que tenía a su siervo enfermo impresionó a Jesús por su gran fe, y no era judío. Y el propio Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Créeme que provocó a celos una y otra vez a los judíos, porque los judíos, así como muchos de nosotros el día de hoy, creemos que por tener el privilegio de ya ser nacidos de nuevo y el montón de cosas, creemos que Dios tiene la obligación de manifestar su poder. Y Dios dice, no, si tú no llenas los requisitos, me voy a manifestar en aquel que a lo mejor no tiene tanta revelación como tú, pero llenó ciertos requisitos de humildad, de constancia y el montón de cosas. Y esto lo vamos a ver en este estudio, que así como los judíos se sentían celosos, a veces nosotros también nos sentimos celosos, porque Dios manifiesta su poder en otros lugares, en otras personas. Y lo que tenemos que entender, como Pedro, que Dios no hace acepción de personas, que algo bueno hicieron, como dice un dicho, y ese algo bueno es la fe. Por ejemplo, Cornelio aquí dice que con toda su casa era temeroso de Dios. Nos damos cuenta cómo le agrada a Dios que un hombre tome la determinación que no solo él, sino toda su casa, toda su familia, guiarlos al camino de tener humildad y temor de Dios, de tenerle fe a Dios. Dice aquí que Cornelio era varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo.
y oraba a Dios siempre. Deténgase ahí. A veces pensamos, ¿y de qué sirve que yo sea tan generoso? ¿Cómo que qué sirve? Que a ti Dios va a manifestar su poder y al otro no. Y el otro que se creía más espiritual un día va a tener que decir como Pedro: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque por esa persona que no dábamos un 5 va a decir: Dios lo está ayudando, lo está prosperando. Pues dice aquí que esta persona hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Alguien dice: ¿de qué sirve que esté orando y orando? Tus oraciones están contando. Cornelio no era judío, no era del pacto, pero oraba mucho y daba mucho dinero a muchas personas. Generosidad. ¿Y qué pasó con esto? Versículo 3. O sea Cornelio, vio claramente en una visión. Mira, Dios le está dando una visión. ¿A quién? A uno que no es judío. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Alguien dirá: ¿y de qué privilegios gozas de que Dios te hable? Si yo soy el redimido. Y dice Dios: bueno, pero es que Él da continuamente, es generoso, ora mucho. Y eso yo lo he tomado en cuenta. Qué tremendo. Así que no nos quedemos con la historia de terribles judíos. Qué bueno que aprendieron la lección. No, apliquémoslo a nuestra vida. Hoy nosotros somos los judíos espirituales, los que tenemos el pacto, la palabra, la revelación. Pero te has preguntado por qué Dios de repente levanta gente que dice: esto no se lo merece. Y dice Dios: pues para ti no se lo merece, pero yo vi que oraba mucho y yo vi que era bien generoso, etcétera. Wow. Entonces tuvo una visión y hasta un ángel que le decía: Cornelio. Versículo siguiente. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios le manda un ángel a Cornelio para decirle: esas oraciones y esas limosnas no han sido en vano, han subido delante de Dios. Todas tus acciones están contando. Y Cornelio no tenía la revelación perfecta, pero dijo: Dios, a él me voy a manifestar. Y fue cuando Pedro dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. En ese mismo contexto, en Hechos 10, nos vamos a ir a los versículos del 44 al 46 para darnos cuenta que Pedro, cuando dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, viendo lo que le pasó a Cornelio, él siguió hablándole a muchos gentiles que estaban ahí con Cornelio, porque muchos se acercaron cuando Pedro llegó. Y es que si tú lees más la historia, vemos que Dios toca a Pedro y lo impulsa a ir a buscar a Cornelio. O sea, por obra de Dios, Dios le manda a Pedro como un regalo a Cornelio por su temor de Jehová. Y en ese contexto Pedro sigue ya predicando no solo a Cornelio, sino a todos esos gentiles que estaban ahí. Y mira lo que pasó. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué palabras? Eso de que Dios no hace acepción de personas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mira el 45. Y los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos que estaban ahí. Fueron testigos de cómo Pedro estaba diciendo: wow, este Cornelio, a pesar de que no es judío, todo lo que un ángel le habló, Dios lo exaltó, hasta me mandó a mí para hablarle. Fueron testigos esos gentiles de que Pedro estaba hablando de eso, cuando también fueron testigos de que de repente cayó el Espíritu Santo sobre esos gentiles. Al oír, ¿qué cosa? El mensaje de Pedro, de que Dios no hace acepción de personas. Y yo declaro que el Espíritu Santo cae sobre alguien que me está oyendo este tema. Y que entiendas que tú a veces te has creído lejos, como que no mereces nada, o como yo no soy del círculo ahí del apóstol, o yo no, nadie da un centavo por mí. Yo te digo una cosa: donde tú te encuentres, si tú ahí estás en el anonimato,
O sea, que nadie te conoce, nadie cree en ti, pero tú has estado orando, eres generoso. El Espíritu Santo declaro que hoy cae sobre tu vida, porque Dios va a levantar tu vida. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Sabes, yo era una persona cuando era adolescente y era muy joven, que literal nadie me conocía, nadie creía en mí. No tenía yo grandes virtudes, yo no sobresalía. Yo era uno del montón. Ahí los grandes eran otros. Y yo no me quejaba, yo simplemente hacía lo mío. Hay algo que yo aprendí de un cantante que se llama Marcos Witt. En una ocasión que lo entrevisté, me dijo: yo creo con todo mi corazón que si tú haces, y no nomás yo, sino cualquier músico, si tú haces lo tuyo, así sin andar pensando en nada de que te traumas porque otros suben y tú no subes, y pues, si no es competencia, o sea, tú haz lo tuyo ahí en esa iglesita, ahí en ese lugar, ahí tú haz lo tuyo, y Dios ve tu corazón, y Dios te sacará del anonimato. Dios a ti te dará los beneficios que prometió. Lo hizo con David y lo hará contigo. David era al que menos se imaginaba Samuel que podía ser el ungido. Y David estaba en el anonimato, allá con las ovejas. Por poco, y Samuel, el gran profeta de Israel, por poco unge a otro que sí tenía la apariencia de ser candidato para ser ungido. Finalmente encuentran a David. Hoy dirían los muchachos, un joven que ni al caso. Pues Dios vio su corazón y lo exaltó. Lo hizo también con Abraham. Estaba en el total anonimato en Ur de los Caldeos, en una tierra politeísta, un montón de dioses, pero Dios vio su corazón. Donde alguien se encuentre en este momento, en cualquier parte del mundo, Dios se manifestará en tu vida. No porque no pertenezcas a algún grupo en especial, a algún instituto bíblico en especial. No, aquí lo único especial para Dios es tu corazón y tu fe, y Dios te levantará en donde tú te encuentras. No sé cómo le va a hacer Dios, ni tú averigües cómo le va a hacer Dios, porque Dios lo hará, porque Dios mira la fe de la gente. Pues dice aquí que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Mira cómo le impacta esto a un judío. Los de la circuncisión es una forma de llamarle a los judíos. ¿Cómo se quedaron atónitos? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Quiero que notes que dice, se quedaron atónitos de que también. Dando a entender, se suponía que el Espíritu era nomás para nosotros, que somos los buenos, y a veces nos creemos así. Cuidado, este mensaje es poderoso. Cuidado con creerte el bueno cuando lo que Dios mira es el corazón. Y que no te extrañe que levanten a la hermanita aquella que dices tú, no, esa nunca. Dios ve el corazón y ve esa fe, esa sinceridad que hay en el corazón de alguien. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículos del 19 al 21, para ahora sí comprobarte lo que de alguna manera mencioné hace rato, de que Dios provoca celos a su pueblo, a sus escogidos. Recuerda, esto no solo aplica a los judíos, aplica a ti y a mí. Habrá algún momento en la historia de nuestras vidas donde Dios tenga que provocarnos a celos. ¿Será que seremos tan ingratos, tan ingenuos, tan ignorantes como para dejar que Dios tenga que hacer eso? ¿Qué es provocar a celos? Que no obstante tú eres ungida, su ungido, porque todos somos ungidos. Yo simplemente soy un líder ungido de ungidos, pero todos somos ungidos. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio, todos le servimos a Dios. Y de pronto tú crees que no, pues de seguro a mí me toca. Imagínate cuando llegamos al cielo que tú dices, volteando tú con el público, ahorita van a ver lo que me van a dar a mí. Ahorita van a ver, tranquilos, no se desesperen. Si yo fui el bueno, yo hice tantas cosas, y que de repente Dios diga, pasen al que está enseguida de ti.
para darle ese premiote que tú creías que era para ti. Porque a veces creemos que nos merecemos ciertas cosas porque según nosotros lo hicimos bien, y resulta que Dios no hace acepción de personas. No porque tengas ese título, ese puesto, nada. Dios dice: yo no soy injusto. Esa persona realmente oró tipo Cornelio. Esa persona realmente fue generosa, y a lo mejor en la tierra nadie lo tomó en cuenta, pero acá yo sí lo voy a premiar. Qué impresionante. Lo mismo pasa aquí en esta tierra. No nos esperemos al día del juicio de los creyentes para que eso suceda, que de hecho va a suceder, pero desde ya se empieza a ver que Dios provoca celos a su propio pueblo. ¿En qué sentido? Aquí está, mira. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Versículo 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué está diciendo Pablo? No obstante, tú, querido Israel, querido judío, eres el pueblo escogido por Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, pero fuiste pero tan rebelde y contradictor. ¿Qué es contradictor? Dios dice una cosa y tú dices otra. Te crees más inteligente que Dios, y así nos pasa a veces a nosotros hoy. Dios dice oración y tú dices: no, yo tengo fe y no voy a orar. O Dios dice fe y tú dices amor, y resulta que no es lo uno sin lo otro, y queremos nosotros educar a Dios en vez de dejar que Dios nos eduque a nosotros. Y de repente Dios empieza a levantar un pueblo que ni pueblo es, que ni buscaban así a Dios como tú y yo lo buscamos. Y dice alguien: pero ¿y si no lo buscaban, por qué se manifestó a ellos? Porque Dios ve algo, porque no todo es buscarlo, sino buscarlo con la mejor actitud. O peor aún, que si tú lo buscas y el otro no lo busca como tú lo buscas, pero hay una sinceridad en su corazón, hay un amor, una paz, hay una fe que tú no tienes, es probable que Dios se manifieste a esa persona en un momento dado. Claro, ahí está escrito ya. Alguien que a lo mejor no está haciendo las cosas como tú las haces y consideras que son perfectas, no lo está haciendo así, pero lo que está haciendo lo está haciendo de corazón, y que a tu juicio esa persona no lo merece. Dijo una persona hace muchos años: en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresitas. Y sabes que yo creo que esas sorpresitas también nos las vamos a llevar en la tierra. Se aproximan ya los tiempos donde los primeros serán postreros. Los que se creía que iban a ser primeros van a estar hasta lo último. Y ya está sucediendo. Dios está levantando una generación, por ejemplo, de jóvenes que no brillaban, no sabíamos que estaban ahí, pero Dios los va a usar para entrar a la tierra prometida, porque algo ha visto Dios en ellos, y que creíamos que Dios iba a usar a tantos otros. Nos fuimos con la finta al estilo Samuel, pero esto es solo un inicio. Vienen más sorpresitas de ese tipo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Tú dices: fulano de tal tiene el cabello largo, así como Antonio aquí, mi camarógrafo en este momento, y no merece que Dios se manifieste en él. Y en cambio yo siempre lo he tenido cortito, porque eso es lo que tú crees que por tener, esos son tus parámetros, querido judío, querido israelita, por así decirlo. Pero Dios vio el corazón de Antonio. No, pero es que desde mi punto de vista él no merecía estar ahí. Claro, desde tu punto de vista, pero desde el punto de vista de Dios sí, porque a Dios no le importa si es largo o corto el cabello, porque le dijo Dios a Samuel:
Dios, o sea, Jehová no mira lo que está afuera, lo externo. Jehová no mira lo que miran los hombres, dice, sino Jehová mira el corazón. Todos digan conmigo: Dios no hace acepción de personas. Ahora, como ya te dije hace rato, esta frase no solo aplica en un sentido de que no solo a los judíos, sino a los gentiles, sino a otras cosas. Veremos esto. Esto aplica entonces a todos los ámbitos. Por ejemplo, en Lucas 13, del 4 al 5, hablemos un poquito ahora de las famosas puertas abiertas que yo les he enseñado hace muchos años, literal casi 3 décadas. ¿Qué son puertas abiertas? Que si tú pecas, si tú mientes, no te congregas, no diezmas, no ofrendas, no perdonas, no tienes conocimiento, le das lugar a las obras infructuosas, participas de las obras infructuosas de las tinieblas, juegas a la ouija, bueno, un montón de puertas abiertas, confiesas lo incorrecto. Ese tema lo que significa es que tú le estás dando lugar al diablo. Pero a veces pensamos, a fulano o a fulana le pasó tal cosa, se accidentó, se enfermó porque abrió tal puerta. Es tan común que digamos porque abrió tal puerta. ¿Y sabes qué? Sí, puertas abiertas es algo que tenemos que evitar todos, porque sí, cuando se le da lugar al diablo, el diablo mata, destruye, enferma, empobrece, etc. Sin embargo, Jesús nos va a dar una lección en este sentido. Mire usted. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Esa torre en Siloé quedaba ubicada, de acuerdo a los historiadores, al sur de Israel. Entonces se corrió la voz, como hoy diríamos, salió en los periódicos, salió en los medios de comunicación. Pues en aquel tiempo, de boca a boca, se corrió la voz de que se habían matado 18 personas. ¿Sabes por qué? Estaban debajo de esa torre y la torre se cayó. Así como hoy terremotos hacen que de edificios se caigan y mueren miles, así en ese tiempo se murieron 18, les cayó la torre encima. Y la primera reacción de los que estaban ahí con Cristo es, pues, obviamente porque algo malo hicieron. O sea, son culpables ellos. Y eso es cierto, Dios no es el culpable. Dios no les hizo que se les cayera la casa encima o la torre encima. Es cierto que ellos fueron culpables, o sea, algo malo hicieron, o si hicieron algo malo, no se arrepintieron. Porque el que se arrepiente, yo le informo, el que se arrepiente, Dios lo libra de que el diablo te destruya. Pues, ¿qué dice Jesús? Mira, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, mira, los mató a los 18. Mira la pregunta de Jesús, no te la pierdas. ¿Pensáis que eran más culpables? ¿Quiénes? Esos 18 que se murieron, porque les cayó la torre encima. Jesús pregunta, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Así como muchos hoy, cuando de repente una catástrofe, un maremoto, no sé dónde, no, hombre, es que ahí hay mucho pecado, dicen. Y uno se pregunta, ¿y qué acá no hay pecado? Pues realmente era para que todos hubieran sido destruidos ya. Pero ¿por qué en ciertos lugares algo se manifestó? Ahora, no estoy diciendo que el pecado no es causa de atraerse lo malo. Sí es causa, de hecho lo acabo de decir. Puertas abiertas atraen lo malo. Pero mira lo que dice el Señor. Entendamos lo que dice el Señor. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5. Os digo no. Mira la respuesta de Jesús. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dando a entender, ellos porque no se arrepintieron. Ustedes ahorita no les ha caído ni una torre, ni un accidente de otro tipo. Pero espérate tantito, que si no te arrepientes, igualmente pereceréis. A lo mejor no te va a caer una torre encima, pero otra cosa. Pero todo el que no se arrepiente va a sufrir sus consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace acepción de personas.
No es de que no, ustedes están aquí cerquita conmigo, ¿verdad? Yo soy Jesús de Nazaret y ustedes tienen el privilegio de estar aquí conmigo. A ustedes no les va a caer ni una torre. Dice Jesús, no. Si ustedes no se arrepienten, al rato son una estadística más. ¡Wow! Esto es tremendo. Tremendísimo. Vamos comprobándolo. Vamos a seguir corroborándolo en Colosenses 3:25. Mira, dice Pablo, Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Alguien dígame por qué. Dice Pablo, porque no hay acepción de personas. O sea, no hay acepción de personas hasta en ese sentido. Donde tú hagas injusticia, así seas pariente no sé quién, hijo del pastor aquel o sobrino del obispo, como te llames, el que hace injusticia recibirá consecuencias. Nadie estamos exentos, por eso necesitamos entender este mensaje que Dios nos está dando el día de hoy. Conéctalo con 1 de Pedro 1:17. ¿Cuántos de los que me están viendo consideran que tenemos un Padre justo? Dios es bueno, sí, pero también es justo. Bueno no significa que Él va a participar en cohecho o hacerse la vista gorda o decir, no hay bronca, tú me caes bien. No. Si tú le das lugar al diablo, actúas en injusticia, y vaya que injusticia tiene que ver con no diezmar. Se acabaron los amenes. Dios no hace excepción de personas. O sea, Él es bueno, pero también es justo. Claro, así es. O sea, no va a ser tu cómplice, es lo que te quiero decir. Dice aquí, y si invocáis por Padre, ahí está el Padre Celestial, mira, el bueno, el que tenemos, el hermoso. Dios es bueno, mira. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. ¿Según qué? Según la obra de cada uno. Dice Pedro, conducíos entonces en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, dice Pedro, esto debería causarte temor. Un temor de Jehová, un alto respeto de que no hay ninguna palanca si hiciste lo que no debías hacer, a no ser que te arrepientas. Si te arrepientes, tienes palanca. Por eso dice, abogado tenemos cuando pecamos, abogado tenemos. El problema es cuando no nos arrepentimos, no habrá abogado que te salve. Ni Dios mismo. Dios dice, te amo, soy bueno, pero no puedo hacer acepción de personas. Tremendo. Ahora vamos a Romanos 2, versículos 1 y 3. Regresemos un poquito, porque ya tenemos meses estudiando Romanos 1, luego Romanos 2. De hecho, vamos en Romanos 2:11. Recordemos Romanos 2:1 y 3. Estas recordaditas son buenas porque nos ayudan a ver que lo que estamos estudiando ahora tenía una conexión con aquellos versículos. Por ejemplo, dice aquí el 1, Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable. ¿Qué significa inexcusable? Que no hay excusa. No te puedes excusar. No, pero es que acuérdate que yo era de las panderistas. Yo era de los diáconos. Y dice Dios, no, eres inexcusable. No hay excusa. Seas quien seas, tienes que orar. Seas quien seas, tienes que hacer lo bueno. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. Wow, quien quiera que seas tú, dice que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cuál es el problema? De que la persona juzga a otra, que se cree mejor que la otra. Y se le olvida que para Dios, a lo mejor el otro mató, pero si tú aborreciste a tu hermano, los dos hicieron lo mismo. Como Dios no hace acepción de personas, dejará que te pase lo que le pasa al matón que a ti. Ese es el detalle. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Palabras tremendas de Pablo.
Nadie escapa de sus juicios, a no ser que se arrepienta la gente. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 2, versículos del 2 al 3, porque me quedé yo con esa idea de que nadie escapa. No hay privilegiados. El único privilegio es si nos arrepentimos. Tenemos privilegio de que Dios nos libre. Pues dice aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, deténgase ahí. La autora de los Hebreos lo que está diciendo es que si en el tiempo de la ley toda transgresión recibió su justa retribución, cuando alguien desobedecía, la autora de los Hebreos está diciendo, no porque tú y yo estemos en la gracia, creamos que ya no hay consecuencias. Dice ahora la autora de los Hebreos en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Los del nuevo pacto, los que no andamos en la ley de Moisés. Pero igual, dice la autora de los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, esto es algo que Dios ya nos confirmó su palabra, ya la entendimos. Cuidado con aquellos que ya gustaron de los poderes del siglo venidero, ya fueron iluminados y recayeron. ¿Cómo escaparás? Y no digas, pues yo no estoy en el antiguo pacto, no estoy en la ley de Moisés, yo mi salvación nunca la pierdo. Eso lo dicen los que quieren tapar el sol con un dedo. La doctrina salvo, siempre salvo, no está en la Biblia. Así es. Eso no es cierto, es una de las peores mentiras de Satanás. Dice la carta a los Hebreos, ni tú y yo que estamos en el nuevo pacto escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Porque Dios no hace acepción de personas. Si en el antiguo pacto le desobedecían y en el nuevo pacto lo desobedecen, igual hay consecuencias. Ese es el Dios que tenemos, un Dios justo. Y alguien dirá, ¿y entonces cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo? Nos hubiéramos quedado en el antiguo. No, sí hay diferencia, porque ahora tenemos la sangre de Cristo, los recursos, el derecho legal del perdón. Tenemos todo para salir adelante. Vamos ahora a Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, pero alguien diga, gloria a Dios. Aquí también se vale decir, aleluya. Dice aquí, hermanos míos, este es Santiago. ¿Sabes que este Santiago muchos no lo quieren? Y otros hasta han sacado esta carta, porque de verdad los mete en serios problemas. La gente se quiere quedar solo con una parte del Nuevo Testamento. Santiago es de los más confrontativos. Santiago es de los que dicen pecadores, limpiad las manos y cosas que no le gusta oír a la gente. Y ahí pecadores no se refiere a la naturaleza de pecado, sino que en el griego es pecadores los que están practicando pecado, ¿no? En sus almas, pero finalmente están practicando pecado. Fue Santiago el que dijo, los que se están riendo ya no se rían, mejor lloren y así, ¿no? Porque nos gusta mucho mejor reírnos. Y dice Santiago, deja de reír y cambia y arrepiéntete. Es mejor en ese sentido que llores, ¿verdad? O que estés triste, porque por lo menos la tristeza te va a llevar a que te arrepientas. Y tal vez el estarte riendo toda la vida nunca te arrepientas. Y no es que nos dieron a escoger, como yo siempre he dicho. Necesitamos reírnos, claro que sí. Y más cuando nos reímos en el espíritu. Pero lo que Santiago está diciendo es que necesitamos cambiar. Necesitamos arrepentirnos. Y en ese contexto de toda la carta de Santiago, que es muy confrontativa, leamos del 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo primero que yo veo ahí es que si tú haces acepción de personas, o si tú no entiendes este asunto, tu fe se ve dañada. Dice que vuestra fe sea sin acepción de personas. Tanto de nuestro lado como líderes, como el lado de cualquier persona, miembro de la iglesia, que no crea que Dios le va a dejar pasar por alto su falta de oración, su falta de temor de Jehová, su falta de congregarse. Entiende eso. Tú dices, yo tengo gran fe, pero no hago eso. Dios no hace acepción de personas, ni tú hagas.
ni tú creas que el no hacer esas cosas que Dios dice que hagas, como honrar a tus padres y el montón de cosas, ni creas que por eso sí te va a funcionar tu fe. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Deténgase ahí. Santiago está tratando con una problemática típica de gente que se inclina por los ricos. Ahora, ¿ser rico es algo malo? No, precisamente este domingo acabo de hablar yo de un tema que se llamó la prosperidad de Jesús. Jesús fue próspero, Dios quiere que seamos prosperados, eso es indiscutible. Pero cuando tú haces distinción de una manera convenenciera, haciendo acepción de personas, y al pobre le dices usted que es separado, y al rico usted siéntese, como si fuera más merecedor, dice Santiago, ustedes entonces son jueces con malos pensamientos, porque no se trata ni de riqueza ni de pobreza, sino de como Dios que hace llover sobre justos e injustos. Una actitud correcta en ese sentido. Por otra parte, también debo decirte que el contexto está hablando aquí de ricos que entraban a las iglesias, ricos opresores, ricos inclusive mundanos, no tenían temor de Dios. Aún así, aunque fueran puros nacidos de nuevo, no se debe hacer acepciones en ese sentido. Yo recuerdo que mi padre, Eleno Mesa Pérez, fue pastor más de 35 años, tuvo grandes problemas en ese punto, porque los ricos de cierta congregación de Los Mochis, Sinaloa, querían controlar a la iglesia porque ellos eran ricos. Entonces mi papá dijo, no, yo vine a gobernar, vine a pastorear a todos, no a ustedes nada más. Ellos querían su cafecito especial, ellos querían su atención especializada. Yo le doy gracias a Dios que gente que a mí me aporta para muchas cosas del ministerio, gente específicamente en la iglesia que tiene más recursos que otros y que gracias a Dios, Dios los toca para cosas del ministerio de su servidor. Toda esa gente no me da ese dinero a cambio de yo tomarme un café con ellos. No me lo dan a cambio de que me vaya, no sé, a San Carlos, un viaje a no sé dónde, lo cual tampoco estaría mal, pero de verdad estoy tan agradecido que me ha tocado una generación de gente que entiende estas cosas. Lo hacen de corazón, no esperan nada a cambio. En años pasados a tu servidor Jonathan le pasó eso de que algunos ricos llegaron, ricos de la ciudad que tenían ciertas empresas muy grandes, llegaron a mi congregación Redimidos, y lo primero que hace un rico, no dije que todos, pero muchos de ellos, la intención es hablar con el pastor, con el apóstol, quien sea, porque ya están acostumbrados a tener amigos líderes y ese es su mundo, y está bien, no tengo problema con eso. De hecho me invitaban a desayunar, yo iba, como puedo ir con cualquier otro que no tenga recursos financieros, como lo he demostrado. El problema es que ya quería la otra semana, ahora vamos a la playa, ahora vamos a volver a desayunar, y al rato era una atadura de que yo tenía que estar yendo, si no, se sentían y se me iban de la iglesia. Así que desde entonces yo aprendí y yo dije, no, esta vez no voy a poder. Y la otra semana, ¿sabes qué? Tampoco puedo, y no puedo, terminaron yéndose de la congregación. ¿Por qué? Porque hay gente que llega con esa mentalidad de conmigo van a hacer acepción de personas porque soy rico. Y eso está tan mal desde el lado de ese rico como desde el lado de un líder que no debe hacer acepción de personas. Versículo 5, Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Cualquiera que lee Santiago 2:5 puede pensar que Santiago está diciendo que los pobres son más importantes que los ricos.
¿Sabes qué? Eso también sería hacer acepción de personas. Si tú amas más a los pobres por ser pobres y a los ricos, no, quítense. Eso también es hacer acepción de personas. Como yo siempre he dicho, ¿por qué normalmente la gente dice hay que ir a alcanzar al drogadicto, a la prostituta, al borracho, al que está metido en lo más bajo? Vayamos y evangelicemos en las zonas marginadas. Y una inspiración tremenda. Y yo te digo, sí. ¿Y por qué? ¿Cuándo has oído a alguien que dice vayamos y alcancemos a los millonarios, a los ricos? Nadie. Porque inconscientemente se cree que todos los ricos son malos, que todos son perversos, que no merecen el evangelio, o a veces por temor a que te vayan a decir que eres un interesado. De hecho, yo conozco ministerios de pastores pues que se dedican a ganar ricos y son muy criticados. Y yo cuando veo que ellos ganan ricos, ¿sabes? Yo no los critico, yo digo, qué bien, porque nosotros estamos alcanzando a los pobres, alguien tiene que alcanzar a los ricos. Entonces tenemos que dejar de hacer acepción de personas en ambos sentidos. Ni busques solo a los ricos, ni busques solo a los pobres. Todos necesitan de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Santiago aquí cuando dice, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, etcétera? Lo que está diciendo es que no menosprecies a los pobres, porque Dios quiere que esos pobres cambien. O sea, Dios tiene un plan para ellos, para sacarlos de esa pobreza. Es decir, no los dejes de pie y al rico si lo sientes. Recuerda que Dios quiere sacar a este pobre de la pobreza. Eso es todo lo que está diciendo Santiago. Versículo 6. Pero vosotros, dice Santiago, habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Detente ahí. Ahí en el versículo 6 podemos ver a qué tipo de ricos se refería. A ricos que oprimían, ya eran bien conocidos por malos, que llevaban a los pobres a los tribunales para pues, sacarles todo el dinero, no pagarles su jornal. De hecho, en Santiago 5 dice, aullad ricos, dice, por las miserias que os vendrán. Está hablando de lo mismo, de esos ricos malos, no tenían temor de Dios, no amaban a Dios, etcétera. Versículo siguiente. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Te das cuenta? Ahí en Santiago 2:7 te das cuenta que ellos no son nacidos de nuevo. Ellos blasfeman el nombre de Dios. Y alguien dice, ¿y si blasfeman tanto el nombre de Dios? ¿Por qué Santiago dice que se están congregando ahí? Porque dice que llegaron a una congregación y dice no hagan acepción de personas. Porque hay muchos ricos que no son nacidos de nuevo, de hecho abundan, y que van a las congregaciones a lavar sus conciencias, es decir, para que todo el mundo vea que ellos aman a Dios cuando en realidad no lo aman. Eso sucede con ricos y no ricos, o con ciertas personas que tienen cierto prestigio, son conocidas, qué sé yo. A esa gente le conviene, es decir, lo hacen como un estatus para que vean que se congregan, pero están blasfemando el nombre de Dios. Aquí lo dice Santiago 2:7, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, quiero que tomen nota de esto, ley real. Cuando Santiago habla de la ley real es porque hay una ley que no es real. Y sabes, esa es la ley de Moisés. Para nosotros no está vigente. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4. Pero ¿cuál es la ley real? La ley real es la de ama a Dios, ama a tu prójimo. Es la del Nuevo Testamento, donde toda la ley del Antiguo Testamento se resume en un mandamiento: amarás a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. La ley real es la ley del nuevo pacto, o sea, los principios del nuevo pacto. Ya no andamos judaizando, pero normalmente la habíamos conocido como la ley de la libertad. Estoy aquí para decirte que lo puedes usar intercambiable, ley real o ley de la libertad. Eso significa que aún en el nuevo pacto hay leyes que cumplir, como congregarse, perdonar, el sábado, guardar el sábado no viene. Alguien me dice, ¿y ustedes por qué no lo guardan? Porque no viene el nuevo pacto. O sea, hay leyes del nuevo pacto, tranquilo, no incluyeron eso, pero sí incluyeron el no dejando de congregarse. Entonces, se le llama como ley real o ley de la libertad. Veamos. Si en verdad cumplís la ley real. Ahora, ¿por qué Santiago de repente habla de la ley real? Porque la ley real es la ley del amor. Tenemos que amar a ricos y a pobres, como Jesús amó a todos.
El hecho de que yo enseñé que Jesús no fue pobre, no dije que Jesús odiaba a los pobres. Al contrario, no era pobre y quería ayudar a todos los pobres. Pues dice aquí que si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. ¿Cuál es esa ley real? Mira, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, date cuenta, en el 2:1 así comenzó Santiago diciendo que vuestra fe no esté relacionada con el hacer acepción de personas. Y ahora en el 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces, señores, hacer acepción de personas es pecado. Y alguien dice, exacto, hay que tomar en cuenta a los pobres. También es pecado no tomar en cuenta a los ricos. Hacer acepción de personas, en todos los sentidos, es pecado. Bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Este versículo es muy poderoso y queda totalmente con lo que estamos hablando. Hay quienes no matan, pero aborrecen a su hermano, y de acuerdo a la primera de Juan, el que aborrece a su hermano es un homicida. Y dice aquí, el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Entonces, normalmente se critica mucho al que adultera, al que fornica. Y dice Santiago, ¿tú qué tanto criticas al que adultera? Pero tú estás matando a tu hermano al odiarlo, al aborrecerlo. Entonces te haces culpable de todos los demás mandamientos. Eso es tremendo. Tú que quieres según esto guardar toda la ley, pero infringes un punto, entonces te haces transgresor de todos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Creemos que Dios hace acepción de personas y que le va a venir juicio al que adultera. Pero tú que murmuras, tú que eres un rebelde especialmente, o tú que eres un chismoso y tú que haces tantas cosas, crees que a ti no te va a venir juicio. Dios no hace acepción de personas, porque el mismo que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Así que este tema lo podemos aplicar a muchas cosas, y ahorita estamos en uno de los puntos más interesantes, yo diría. Vamos a leer el 12 y luego el 13. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Te das cuenta que en el 8 le llamó la ley real? Y en el 12 la ley de la libertad. Ahora el 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que le va a venir juicio sin misericordia ¿a quién? Al que no haga misericordia. Sea blanco, negro, moreno, rico, pobre, líder, miembro. ¿Te viene juicio sin misericordia? ¿Por qué? Porque tú no hiciste misericordia. Tú no comprendiste que tú también pecabas en pecados diferentes que el otro, pero que equivalían a lo mismo. Como alguien escribió por ahí, es muy cierto, y dijo, lo que pasa es que los pecados tuyos son más como elegantes que los otros, o son diferentes, y ya porque son elegantes o diferentes, ya por eso te crees con esa autoridad de juzgar a los demás. Bien. Vamos a estudiar ahora Job. Lo puse aquí entre paréntesis porque queda con esto que estoy hablando. Job 34, del 18 al 19, y luego nos vamos a ir al 22. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, detente ahí. En otras palabras, aunque un rey en lo natural realmente sea perverso, que sí los hay, y príncipes que sean impíos, con todo y eso, dice Job, ¿se le dirá perverso a un rey? La respuesta es no, aunque lo sea, no, por respeto al rey. Pues mira lo que dice Job.
Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, mira el 19, ¿cuánto menos qué? Pues cuánto menos se le debe decir perverso e impío a Dios. A Dios no lo vas a catalogar de perverso y de impío porque ayudó a uno y a ti no. No, siempre recuerda, al contrario, Dios es tan justo que si ayudó a uno es porque se ejerció fe y tú no. Eso es. Dice aquí Job, cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Así que si viene un pobre, si viene un rico, Dios lo recibe igual. Lo que quiere es que ese pobre y ese rico cambien, acepten a Cristo, operen en los principios de Dios. Así es fácil. Ahora, el versículo, ¿qué te dije? 22. Te llevé hasta el 22 porque dice aquí, no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. O sea, te llevé al 22 para que veas que viene hablando de príncipes, de reyes, de ricos que hicieron lo malo y que se esconden de Dios. Y que de hecho en la gran tribulación estos ricos grandes se van a esconder de la ira del Cordero. Dice aquí en el 22, no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan. ¿Dónde qué? Donde se escondan. Va a llegar un día donde estos grandes ricos reyes, y no hay nada malo en ser grande, rico y rey, es grande, rico y rey que no tiene a Dios, que no le cree a Dios, se esconderán en la gran tribulación. Así que conecta Job 34, 22 con Apocalipsis 6 del 15 al 17 para que veas de quién se van a esconder estos poderosos que hoy son poderosos aquí en la tierra. Dice así, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, ¿qué dice? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondieron? Mira el 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quedará esto con nuestro tema? Sí, porque en Romanos 2, recuerda, Romanos 2 del 9 al 10 dice que tribulación le viene al que no haga lo bueno, pero honra y paz le viene al que sí hizo lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Así que nadie por ser rico que diga, no, yo soy el mano derecha del Papa o no sé, de cualquier gobierno del mundo y yo soy uno de los Illuminatis y yo controlo al mundo y medio mundo es mío. Se van a esconder en el día de la ira del Cordero y van a decir, hay una frase que usamos mucho en México que es trágame tierra. Pues ellos van a decir, montes caigan sobre mí, porque no podrán dar crédito a que ahora están en serios problemas, porque su riqueza no la canalizaron, no buscaron primeramente el reino de Dios. ¿Sabes? Dios quiere que seas rico, Dios te quiere prosperado. El problema no es ese, el problema es que seas rico, millonario, que tengas y que no operes en los principios de Dios, no diezmas, no ofrendas, no nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Dios quiere ver tu fe, tu corazón. Ser rico no te va a librar. Ser un gran político, ¿qué? ¿Dueño de qué? De México, no te va a librar. Y no le vas a poder reclamar a Dios en aquel día. ¿Qué no sabías que yo era fulano? Y Dios te va a decir, sí, pero también nunca leíste que yo no hago acepción de personas. Tremendo. Una vez que entendemos esto, vamos a Deuteronomio 10, del 16 al 17, para ver un poquito esta palabra cohecho. ¿Qué es cohecho? Sobre todo en el ámbito de los abogados, de los que estudian leyes. Hay gente que practica el cohecho. Son cómplices con otras personas, tuercen la ley y en vez de aplicarla como debe aplicarse, lo que pasa es que es mi tío que me quiere tanto, o el otro no es ni mi pariente pero me está dando varios millones,
Así que tuerzo la ley y hacen acepción de personas. ¿Por qué? Para favorecer a quién? A los que le están dando ese gran dinero o por ser pariente. Mira lo que dice Dios aquí. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Detente ahí. ¿A quién le está hablando? A judíos. ¿Y de qué se jactan los judíos? De la circuncisión. Para ellos la circuncisión es la pureza, la purificación. ¿Qué es la circuncisión? Es el corte que le hacen al prepucio del órgano masculino. Hay derramamiento de sangre y eso es para ellos el pacto de purificación. Y Dios ya desde el antiguo pacto les dice, circuncídense, pero el prepucio de su corazón. Porque ya se estaban creyendo mucho por eso, lo cual en su momento tuvo su lugar, pero creían que por eso ya podían torcer la ley, podían hacer acepción de personas, humillar a uno, exaltar al otro, y Dios se indignó con eso. Por eso les dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Mire el 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, Dios no va a ser cómplice de nadie. No es de que en aquel día del juicio le vas a decir, ¿te acuerdas, Dios, que tú fuiste mi camarada y a ti no te importó que yo sí no alabara, yo no levantara manos? Todos sí tenían que levantarlas, yo no, porque yo era el rico o yo era el amigo de no sé quién. Olvídalo. Dios te va a decir en aquel día, yo dije que todos levantaran manos santas sin ira ni contienda. Yo dije que todos, pueblos todos, batid las manos. Por la palabra te van a juzgar, seas rico, seas pobre, seas prieto, güero, judío, griego, líder, miembro. Alguien diga, santo Dios. Esto es algo que debe ponernos a pensar. Deuteronomio 16, 19 ahora, por favor. Dice, no tuerzas el derecho. Esto va para los abogados, pero no solo los abogados, sino otros que usan a abogados para torcer el derecho. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas. Ni tomes soborno. ¿Qué es eso? Un dinerito ahí a cambio, o dinerote. Ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Cómo comienza diciendo? No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Y en Proverbios 24, del 23 al 26, yo veo una gran conexión ahí. Dice, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. ¿Por qué? Mira, porque hacer acepción de personas en la iglesia tampoco es bueno. Es decir, lo aplicas a varias cosas, pero aquí está hablando de hacer acepciones ¿en qué? En el juicio. De repente ahí está un juez de esos muy importantes, los que dan el martillazo y todo, hasta elegantes y estudiaron no sé cuántos años y dominan la ley, pero de repente dan el martillazo a favor de aquel que les pagó millones. Porque depende de él. Y por eso muchos salen llorando en un juicio porque dicen, ¿qué? Esto no era justo. Y dice el juez, pero pues yo soy el bueno, aquí yo doy el martillazo, tú te callas y yo recibí los millones, nadie lo sabe. Así que en el juicio Dios dice, no debes hacer acepción de personas. Ahora, sabemos que el ser humano sí, tú eres el derecho y sí hace eso. Pero la Biblia te deja claro, Dios no es un juez injusto. Dios no hace eso. Dice aquí, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio, dígalo, no es bueno. Ahora, versículo siguiente. El que dijere al malo, ¿en dónde? En un juicio. Este versículo lo hemos usado en la ley de interpretación de múltiple referencia, aplicándolo al diablo, el malo, y también se vale. De hecho, yo lo he usado recientemente así, pero ahora en el contexto de un juicio, de que no tuerzas el derecho, de que no hagas acepción de personas, lo vamos a entender así. El que dijere al malo, justo eres, ¿y qué hacen muchos jueces?
¿Qué le dicen al malo? Justo eres libre, quedas libre. Porque torcieron el derecho, porque ese malo les pasó algunos millones, o era su tío, su pariente, qué sé yo. Pues dice aquí, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán, dice, las naciones, vámonos hasta el 25 y luego 26, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Detente ahí, mas los que lo reprendieren, aquí aplica a un juez realmente íntegro, justo, que le dice: usted hizo lo incorrecto y le toca esta condena. Qué tremendo. Recibirán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Versículo siguiente: besados serán los labios del que responde palabras rectas, hablando de jueces que hablan lo recto. Ahora, esto yo, por inspiración del Espíritu Santo, lo quiero aplicar a los pastores, apóstoles, maestros, los que hablamos la palabra. ¿Sabías que ya en el ámbito espiritual, en el ámbito de Dios, de su palabra, de su reino, también hay gente que tuerce la Biblia, tuercen el derecho, tuercen las escrituras, por tal de quedar bien? Por ejemplo, un pastor tiene en su congregación mucha gente que no le gusta danzar, que no le gusta mucho lo ruidoso, no le gustan los aplausos, no le gusta el júbilo. Y como todos esos son los que diezman, entonces dice: yo no voy a hablar de la Biblia, de esa parte que dice que hay que danzar. No voy a hablar de esa parte en la Biblia que dice que hay que gritar con júbilo. No voy a hablar de esa parte en la Biblia que dice que hay que congregarse siempre. ¿Por qué? Porque se pueden ofender, y si se van, me dejan de diezmar y de ofrendar. Créemelo. Créemelo. Haz de cuenta, esos son jueces torciendo las escrituras para que la gente no se les vaya. Y eso Dios lo está viendo. Eso es hacer acepción de personas. Así me dijo un pastor en cierta ciudad donde yo estuve, y yo le ayudaba a ministrar la alabanza, y yo me di cuenta que de repente él me decía: solamente quiero que ministres 5, 6 minutos, 7 minutos máximo la alabanza. Y yo le digo: ¿por qué? Pues porque aquí a la gente no creas que le gusta mucho alabar a Dios, y sobre todo me dice: canta puras canciones lentas, me dijo, de adoración. Dios es testigo, como dijo Pablo, no miento. Puras lentas. ¿Por qué puras lentas? Le digo: aunque sea una rápida. No, es que aquí nadie danza. Es más, los que danzan son los que me diezman. Y yo le dije: pero hay que hacerlo, ¿qué tiene? La Biblia lo dice. Yo en mi inocencia, era un joven de 22 años, 23 años, y no, me dijo, unos 10 años más, ya que la gente se acostumbre, entonces ya que pasen los años podemos hablarles lo que la Biblia dice. No quería espantar a ciertas personas que controlaban la iglesia por su dinero. ¿Qué es eso? Hacer acepción de personas. Así que también aplica a lo espiritual, no solo a las leyes terrenales. Ahora, vamos a Proverbios 28, del 20 al 21, por favor. Dice: hombre de verdad, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿Cuántos hombres lo reciben? Y mujeres también. Apliquémoslo hombre como genérico, que aunque yo sé que ahí habla de investidura también, hombre de verdad, y no me voy a meter en eso ahora. El hombre, mujer y varón de verdad, los que están en la verdad y operan en ella, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Recíbalo. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Deténgase ahí. Ser un hombre de verdad no solo equivale a tener las dos sendas, sino que no te apresures a enriquecerte. Por ejemplo, el que no diezma y es un hombre de verdad, porque cree en las dos sendas, pero no diezma, ¿qué está haciendo? Él lo que quiere es enriquecerse, según él enriquecerse, y cree que Dios va a hacer acepción de personas con él. Cree que Dios va a decir: tú eres una excepción, no te preocupes. Como tú tienes tantos años ya en la iglesia, contigo haré una... No, Dios no hace acepción de personas. No procures enriquecerte tratando de sobornar a Dios. Y lo mismo va para los líderes, que no traten de enriquecerse a base de negar, torcer las escrituras.
para que gente no se les vaya. Veamos si está hablando de esto. Volvamos a leer el 20 y luego el 21. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Mire el 21. Hacer acepción de personas no es bueno. Quiero que te des cuenta que una de las formas de que alguien se enriquece es haciendo ¿qué? Acepción de personas. Un juez se enriquece a base de hacer acepción de personas, porque dejó que el millonario, que el otro que controla, le dé dinero, lo sobornaron, hizo acepción de personas, el otro pobre porque no le podía dar, torció la ley, se enriqueció de esa manera. Pastores también se enriquecen de esa manera, diciendo, no te preocupes, si no quieres no diezmes, da lo que puedas. Y como hay mucho rico, déjame decirlo así en términos muy mexicanotes, hay mucho rico mañosón controlado, que controlan las iglesias. Yo no diezmo, pero yo te voy a poner para el techo. Claro, es puro dinero robado. Y con ese dinero robado, porque el diezmo no es para que se lo des para que ponga el techo, ni para que ponga las sillas. Tu deber es dar el diezmo y la ofrenda. Y ya el administrador sabrá lo que va a hacer con esas finanzas. Entonces gente se hace rica haciendo acepción de personas. Qué terrible. Ahora, te voy a mostrar que sí está hablando de eso, porque dice, hacer acepción de personas no es bueno. Y mira, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Ahora, ¿qué es prevaricar? En el hebreo es faltar al pacto. Prevaricar es faltar al pacto conscientemente, que de hecho ahí en Malaquías 3, versículo 10, cuando dice malditos sois con maldición porque la nación toda me habéis robado, en el hebreo, los eruditos en hebreo dice que se refiere a faltar al pacto voluntariamente, violar el pacto voluntariamente. Eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. Voluntaria, conscientemente violaron el pacto. ¿Qué pacto? Dios les dijo, pueden comer de todo menos de esto. ¿Qué es eso? El principio del diezmo. Y a eso se le llama prevaricación. Déjame mostrar rapidito en Oseas 6:7. Dice así: mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces, prevaricación es lo que hizo Adán, comerse la parte que Dios dijo que no se comiera. Y hay quienes tratan de enriquecerse a base de prevaricaciones, ya sea no diezmando o líderes que les dicen no hay problema si no diezmas, por tal de retenerlos, aunque den la cantidad que les dé la gana, cuando gusten, no te preocupes, por tal de retener cierto dinero, aunque no sea lo correcto, porque lo correcto es enseñarles, ¿sabes qué? Este es el diezmo, esta es la ofrenda, estas son las primicias, estas son las limosnas. Pero por tal de retenerlos, no les hablan de esto y los dejan que prevariquen, que violen el pacto. Ahora sí le damos lo corrido para que me pueda ayudar a entender mejor. Proverbios 28 del 20 al 21. Mire usted. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Es decir, no necesitas por millones, hasta por un bocadito de pan, gente puede torcer la ley. Qué terrible. Así que como te darás cuenta, querida hermana y hermano, esto aplica a muchas cosas. Ahora vamos a Lucas 20, del 21 al 26, para meternos más en esto. Lucas 20 del 21 al 26, por favor. Apareció Lucas 22, ahí está. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, le están diciendo a quién, a Jesús. ¿Qué le preguntaron? Le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Detente ahí, ¿te fijas? Ya te demostré que el Padre es un Padre que no hace acepción de personas. Ahora llega Jesús y los propios enemigos de Jesús le reconocen y le dicen, sabemos
que dices y enseñas rectamente, ¿y qué más? Y que no haces acepción de personas. Pero ¿en qué contexto le dijeron sabemos que no haces acepción de personas? Te va a sorprender en qué contexto. Versículo siguiente. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Detente. ¿Y qué es tributo a César? Pues los impuestos, dinero. ¿Por qué me tentáis? Les dice el Señor. Versículo 24. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron, de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Creían que Jesús les iba a decir: no le paguen los impuestos al gobierno, solo a Dios. Dice: no, agarra la moneda. Y muchos no sabían cuando Jesús dijo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo aplican a tantas cosas que pueden ser válidas, pero el contexto es: tenía una moneda con la inscripción del César en ese tiempo. Y les dijo: al César lo que es de César. O sea, el dinero que el gobierno te pide, el César, dénselo al César. Y a Dios lo que es de Dios, dando a entender: hay un dinero que es de Dios. Y en toda la Biblia, el único dinero que es de Dios es el diezmo. ¿Y eso qué tiene que ver con hacer acepción de personas? ¿Qué le acaban de decir sus enemigos a Jesús? Sabemos, maestro, que tú no haces acepción de personas. ¿Qué opinas de esta monedita? Entonces Jesús, en ese contexto, dice que no se debe hacer acepción de personas en la cuestión financiera. Denle a Dios lo que es de Dios. No vayan a creer que Dios los va a excusar por ser líderes, nada. Denle a César lo que es de César, porque igual el gobierno te pide el impuesto, seas alto, chaparrito, güero, blanco. El gobierno no hace acepción de personas y te pide el impuesto. Y ya sabemos que en la política ha sucedido que de repente ciertas personas les llegaba que tienen un caserón así, eso sucedió, y ha sucedido muchas veces. Una casa gigante, una mansión, y pagaban, no sé, 500 pesos de luz al mes. Y un pobre por allá en la colonia, no sé qué, pagaba mucho, le llegaba mucho de luz. ¿Qué es eso? Gente torciendo la ley, haciendo acepción de personas para que esos ricos de por sí tenían tanto dinero y les llegaban 500 pesos de luz. Entonces, esto aplica a todos los conceptos, los contextos. Jesús dijo: denle a César lo que es de César, denle a Dios lo que es de Dios. O sea, les demostró que él era un maestro que no hace acepción de personas. Muy bien. Y yo escribí aquí en este pasaje de Lucas 20, del 21 al 26, escribí algo que no debo dejar de decírtelo, o sea, para entenderlo mejor. Permitir que algunos privilegiados, entre comillas, permitir que algunos privilegiados no diezmen es hacer acepción de personas. Por tal de enriquecerse, al dejar que ellos den lo que gusten y cuando gusten, porque los tienes como privilegiados. No hagas acepción de personas. Vamos a Segundo de Crónicas 19, del 4 al 7, para seguir aprendiendo este poderoso tema. Dice: habitó pues Josafat en Jerusalén. No pierda de vista que está hablando del rey Josafat. En Jerusalén, dice, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Y qué pasó con este rey? Dice: y puso, ¿quién? Josafat. Puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, atención aquí, ¿qué les dijo? Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Detente. ¿Y qué les dijo? Algo muy fuerte. Ustedes no están en lugar de ningún hombre, están en lugar de Dios mismo. Así que truchas, diríamos en el barrio, listos. No se vayan con la finta. Es que era mi tía y pues nada, que era tu tía. Te dije que juzgaras sin hacer acepción de personas. Versículo siguiente. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho.
Alguien diga aleluya. ¿Sabes? Si hay algo que les ha costado a mis muchachos, a mis 12, yo los he instruido a que aquí no entran sentimentalismos, aquí no hay de que es mi mamá, o sea, mi mamá, mi papá y los Bukis dirían aquí en Sonora, nada. Así es, amén, sí, amén. Nada. Pues es que es mi mami, mi tía, mi hermano, que no diezma, o que se rebeló sobre todo, porque el tema de rebelión es lo más fuerte y terrible que puede haber en una congregación. Y no se hace acepción de personas, y gente de pronto se le pueden doblar las piernas al tener que enfrentar a alguien que es su pariente. Puedes juzgar a otro que, pues como no es ni mi tío, ni mi primo, ni mi papá, ni nadie, pues todo el peso de la revelación, de que estás mal, de que te rebelaste. Pero ahora resulta que fue tu mami la que fue una grosera con el líder de diáconos. Fue una rebelde. ¿Y qué vas a hacer en ese caso? Resulta que fue tu hija o tu hijo el que se rebeló, el que fue un grosero con el maestro de niños. Porque rebelión no es nomás contra el apóstol, tranquilos. Es una actitud generalizada de no someterse a nadie. Sí, es cierto. Si se le revelan a la líder de evangelismo, cualquier líder que tú me mencionas, actitudes groseras, es muy fácil juzgar y decir, ¿sabes qué? Este es rebelde y se quita, y quitarlo. Pero cuando se trata de un mamá, papá, ahí es donde se demuestra un verdadero 12, un verdadero 70, un verdadero líder que dice, aunque me duela acá en el alma, pero eres una rebelde y tendrás que sentarte 6 meses por rebelión. Yo me acuerdo que mi papá un día sentó a mi abuela, así que esto ya viene de familia. Mi abuela, que ya murió, ya se fue con el Señor, eso creo. Y digo eso creo porque era muy rebelde mi abuela. Para serte honesto, no solo yo, sino hasta mis hermanos, primos, tíos, todos dudamos de la salvación de mi abuela. Digo, quisiera que se hubiera salvado. Dios es tan bueno, dijo el otro. Pues sí es bueno, pero no es un buenazo y no va a violar sus principios, en fin. Pero aguas con los rebeldes, que son como Coré, se los traga el infierno, esto es real. Así que un día mi papá tuvo que sentar a mi abuela, mi nana, ahí en Juan José Río, Sinaloa. Mi papá fue el pastor y a los primeros que sentó fue a mi nana y a mi tata por rebeldes, porque andaban ahí murmurando ahí con chismes, con cosas. Y también me tocó un pastor amigo mío hace muchos años. De repente él tomó la iglesia, porque antes su papá era el pastor de la iglesia, pero ya como el señor ya estaba muy mayor, le dejó la iglesia a su hijo. Esto fue en Estados Unidos. Y entra el hijo y lo primero que hace es, a ver, los que no diezman aquí no pueden estar laborando. Yo no quiero ni un ladrón aquí. Vamos a limpiar aquí la casa de Dios, porque la habéis convertido en cueva de ladrones. Y entró duro el nuevo pastor. A ver, usted, hermana fulana, líder de no sé qué, diezma. Pues que no, siéntese, se va a sentar un año. Vamos a meter nuevos líderes que sí amen a Dios, así fuerte. Y usted que, no sé, músico, que diezma, pues más o menos, siéntate. Y sentó a muchos, pero lo peor del caso es, a ver, papá, ¿tú diezmas? El papá, el ex pastor, man. Y no, mi hijo, pues tú sabes que no diezmas tú, jefe. Lo sentó también. Por un año. Muchos que me están viendo no se atreverían a hacer eso. ¿Sabes por qué? Y menos en México lindo y querido. Que aquí la gente ama más a su mamá, a su papá, que mi pariente, que la palanca, y que realmente hacen acepción de personas, honran más a la familia que a la investidura, que a la revelación, que a la visión, etcétera. Dan evidencia de que no son verdaderos militares y de que están jugando a la religión. Así que ahí tenemos ejemplos bíblicos, pero también ejemplos en la historia, en lo natural. Muy bien, digo muy mal. Y a veces entonces nos cuesta reprender a alguien porque es muy amado. Vamos a Job 13:10.
Job 13:10. Él los reprochará, refiriéndose a Dios. Atención que ya estoy cerrando. En orden. Los que están escribiendo, en orden. No sé cómo se escriba eso, a ver. Él os reprochará. ¿Quién? Dios. Mira, ¿qué te va a reprochar? Alguien dirá, ay, Dios no reprocha. Sí reprocha. Jesús les reprochó su incredulidad a los que no le habían creído a las mujeres de que Cristo había resucitado. Pues aquí te va a reprochar algo, mira, Él los reprochará de seguro. ¿Sí qué? Si solapadamente hacéis acepción de personas. Tremendo versículo ese. Ahora, Job 33, del 21 al 22. Gloria a Dios, mire lo que dice. Job 33, del 21 al 22. Dice que su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. A ver el 22. A ver el 23. No es. Aquí yo me equivoqué de cita, ¿ok? Luego lo vemos entonces. Vamos a Gálatas 4:20. 32:21. A ver, tal vez sea el 32. Sí es. Gracias, Jaciel. Es 32, 21 y 22. Qué bueno que lo hayamos porque lo iba a conectar con Gálatas y ahora va a hacer más sentido. Dice Job, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de... Mira qué bueno estaba esto y por poco se nos iba. Ni usaré con nadie de... ¿Qué dice? De títulos lisonjeros. Wow, ¿qué quiere decir esto? Que fulano porque tiene cierto título es el líder, jefe plumamocha revolcado. O sea, debido a eso, no le digo nada porque no diezma. Yo tenía un pastor, o sea, era un pastor bajo mi cobertura hace muchos años, que él, cuando enseñaba, cuando yo le soltaba el púlpito, el micrófono, hacía que todos diezmaran, ofrendaran y era muy estricto en eso, pero él a mí no me diezmaba ni me ofrendaba. ¿Sabes por qué? Y qué bueno, esto queda perfecto con Job 32:21. Aparte que ya ni está conmigo. ¿Sabes por qué queda muy bien? Porque él creía que porque era muy amigo mío, atiende a esto. Él era muy amigo mío, o sea, no creas que era cualquier pastor, sino aparte era amigo. Duramos muchos años conviviendo juntos allá en Estados Unidos. Y debido a esa amistad, casi pecado de familiaridad, que así le llamo yo al pecado de familiaridad que cometió, por ejemplo, María, la hermana de Moisés, que dijo, ¿a poco Dios nada más habla por Moisés? ¿Acaso no sabe que también por mí puede hablar? Así también hay un pecado de una amistad. Debido a que somos tan amigos, el pastor o el apóstol no me va a decir nada si yo no diezmo. Le va a decir a todos menos a mí, porque yo soy su gran amigo. ¿Qué crees? No me detuve. O sea, le dije, ¿sabes qué? Tú enseñas sobre el diezmo, la ofrenda y todo, y eres buenísimo maestro. Tú puedes hacer que la gente brinque, porque esa es otra. Ya no hablemos del diezmo, hablemos de directores de alabanza. Que ellos cuando dirigen quieren que todo mundo brinque, remolinee, se ponga de cabeza, den vueltas por toda la congregación, y ellos no alaban, nunca alaban. Están todos serios juzgando al de arriba. Cuando ellos no dirigen alabanza, están juzgando a los de arriba. De esos abundan. Increíble. Pues lo mismo con este pastor que no diezmaba y él sí quería que todos diezmaran. Un día lo agarré y le dije, ¿sabes qué? Tienes que diezmar tú, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, lo que pasa es que no sé qué ha pasado. ¿Cómo que no sabes qué ha pasado? Era mucho tiempo. Él creía que yo nunca lo iba a reprender. Entonces a mí no me importaron títulos, que es mi amigo. Otros en otras congregaciones tienen títulos ya en otro sentido, como el abogado, el doctor. Ahí no se dicen hermanos, sino doctor, licenciado, arqui. Ahí se jactan de qué profesión tuviste. Les da vergüenza llamarse hermanos, siendo que el propio Jesús dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Al Rey de Reyes y Señor de Señores no le importa llamarnos hermanos. Pues ellos, Arqui, Lic, Inge,
debido a esos títulos lisonjeros, no les llaman la atención a esas personas. Pues aquí dice: no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Atención con eso. No sé hablar ¿qué? Lisonjas. O sea, está diciendo, yo no sé hablar de otra manera más que lo que está escrito. Y eso me recordó a Pablo en Gálatas 4:20. Ahora sí, dice Pablo: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué quería Pablo? Cambiar de tono, bajarle rayitas. Pero dice Job, yo no sé hablar de otra manera. En realidad no era Job, sino sus amigos. Y esa es la manera correcta, hablar con claridad, así sea tu tía, tu mamá, tu hijo, tu ser querido. Lo siento, le vas a hacer un gran bien a cualquiera al decirle lo que está escrito. Todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos cambiar, todos necesitamos saber que hay riesgo terrible y que en aquel día no va a haber ninguna palanca si no hay arrepentimiento. Vamos a Gálatas 2, del 4 al 6. Ahora vamos a aplicar esta frase de que no hay acepción de personas en otro contexto. Dice Pablo: y esto a pesar de los falsos hermanos. ¿A quién le llamó falso hermano? Mira, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud. Básicamente está hablando de los de la ley y que seguían aferrados a andar guardando la ley de Moisés y entraban a escondidas para espiar la libertad de los del nuevo pacto, la iglesia que iba comenzando. Versículo 5. A los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero dice, de los que tenían reputación de ser algo. Y luego dice Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, Pablo llega ante un mundo religioso donde ya había líderes, jerarcas y grandes, y él llega como un nuevo ajeno a todo eso. Y dice Pablo, pues esos que tienen un nombre, un título y que no sé qué, según esto tenían tanto conocimiento de la ley, a mí dice, nada nuevo me comunicaron. Y dice, porque Dios no hace acepción de personas, dando a entender, no porque me vean a mí, que no soy como ellos, de conocimiento de la ley, Dios no hace acepción de personas. Dios vio algo en mí que me dio revelación, es lo que está diciendo Pablo. Ahora vamos a Efesios 6, del 8 al 9. Ahora sí es el último versículo. Dice Efesios 6, del 8 al 9. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. Deténgase ahí. Qué bonito final vamos a tener, mira. ¿Cómo pudiéramos resumir todo esto? Qué bueno, este es el versículo ideal para terminar. ¿Qué tenemos que saber tú y yo? Dice Pablo, tenemos que saber que el bien que cada uno hiciere, tú, yo, todos, ese recibirá del Señor. Sea que sea siervo, sea libre, sea presidente, sea ciudadano, seas lo que seas. Si tú haces el bien, ese vas a recibir de Dios. Si haces el mal, recibirás sus consecuencias, porque Dios no hace acepción de personas. Vamos a leer corrido el 8 y el 9. Mire usted. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Mire el 9. Y vosotros, amos, o sea, los patrones, los que tienen gente a cargo, vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Sabes? Si entendiéramos este tema a la perfección, nos daríamos cuenta de que no conviene estar amenazando a nadie de nada, porque el mismo Señor que es mío es Señor de Él, y de todas maneras Dios no va a hacer acepción de personas. O sea, no vayas a creer que alguien se va a burlar de Dios.
no sufras ya por nadie. Mejor di, ahora aprendí que Dios no hace acepción de personas. Si ese está mal, va a recibir sus consecuencias. Y si tú estás tan bien como dices, pues tranquilo, tranquila, que vas a recibir tu premio, tu galardón. No hay nada de qué preocuparse. Entonces este es un tema realmente maravilloso. Quiero que vayamos, como es nuestra buena costumbre, a Romanos 2:11 para leerlo por última vez. Y en esta ocasión, no, cuando lo lea no voy a terminar, voy a hacer unas breves palabras que tienen que ver con el fin de año, y quiero que me acompañe los próximos 5 minutos. Dice Romanos 2:11: porque no hay acepción de personas para con Dios. Dígale a su vecino que tiene ahí, por favor, porque no hay acepción de personas para con Dios. Quiero agradecerles a todos ustedes que me hayan seguido todo este tiempo, todo este año inclusive, en Iglesia por Internet. Y por supuesto nos vamos a ver en Año Nuevo. Pero quiero tomar unos minutos para decirles a todos ustedes muchas gracias por su fidelidad, por su constancia. Muchas gracias de veras por todos sus esfuerzos, por su paciencia, por su comprensión, inclusive por su tolerancia, por su amor hacia este ministerio, hacia su servidor, hacia los 12. De verdad, mil gracias por congregarse, no solo en Hermosillo, sino en cualquier congregación de redimidos donde haya un pastor o pastora de esta visión. Quiero desearles que pasen una Navidad muy hermosa. Recuerden ustedes que ya independientemente si Jesús nació o no el 24 de diciembre, yo soy, el 25 de diciembre, yo soy de hecho de los que creo que no nació en esa fecha, pero quiero animarte a que no te preocupe eso. No andamos por ese tipo de preceptos, religiosidades, conceptos de que no, pues esa no es la fecha. Realmente, desde mi punto de vista, eso es algo vano, no es prioridad, es una tontería. Usted pásela bien con sus familiares, amigos, cene rico, coma pastel si lo hay, tamales, menudo, lo que se acostumbra. Es decir, es un don de Dios disfrutar de la vida. Inclusive, si usted no tiene con quién estar en esta Navidad, porque de pronto sucede, quiero animarles a que no se debiliten por eso. Dios está con ustedes. Inclusive me atrevo a decir que si no tienes un lugar donde pasarla, comunícate conmigo, yo te canalizo con alguna hermana, hermano, por tal de que todos la pasemos bien. Por supuesto, si eres un redimido, un miembro de la fe, porque así lo dijo el Señor, principalmente a los de la familia de la fe. Pero no te quedes triste, no te quedes deprimida, deprimido. Pásala muy bien, disfruta, quítate kilos de religiosidad y disfruta esta fecha, que finalmente no es la fecha en que Jesús nació, pero estamos simplemente en una tradición que yo considero que no invalida la palabra de Dios, porque es bueno convivir, es bueno pasar tiempo con la familia. Y sabes, debo recordarte que, especialmente para los de Hermosillo, que el día 25 de diciembre, que cae domingo, no vamos a tener reunión. Así que no hay reunión, no va a haber transmisión, por supuesto, tampoco para los que me miran por Iglesia por Internet. Pero ya el domingo 1 de enero, nos vamos a reunir a las 2 de la tarde. A diferencia de normalmente nos reunimos a las 11 de la mañana, esta vez va a ser a las 2 de la tarde por cuestiones lógicas. Normalmente nos desvelamos el día 31. Así que para que duermas un poquito más o descanses, lo que quieras, nos vamos a ver hasta las 2 de la tarde, y no en Expo Forum, para los que viven aquí en Hermosillo, atención, sino en un salón que se llama Golden, y que la verdad se me olvidó pedir la dirección. Pero si alguien que me está viendo, no sé si por ahí la sierva me hace el favor, o alguien que ya tenga la dirección, porque este domingo pasado repartimos hojitas y ahí viene la dirección, pero esas hojitas se le repartieron a los que fueron. Seguramente hay muchos que no fueron y no tienen esa hojita y quieren saber dónde es. Apúntelo ahí debajo de este video, alguien que me haga el favor. O si ya tienen aquí,
Voy a pedir a Jaciel que lo lea, pero no tienes el micro. Te lo paso. Le voy a pasar aquí el micrófono a Jaciel para que escuchen la dirección y la apunten. Te pido, Jaciel, que lo leas detenidamente y un par de veces. Ok, la dirección es Plaza Nova, por el Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, número 870, Colonia La Manga. Repito, la plaza se llama Nova, N-O-V de vaca A, Nova, Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, número 870, en La Manga. Muy bien, ese es el Salón Golden. ¿A qué horas? A las 2 de la tarde. ¿Cuándo? El domingo 1 de enero. Ahora, cuando oyes tú que es la Colonia La Manga, no vayas a creer que es allá en el aeropuerto. No. O sea, sí está un poco cerca, pero no es ahí. Realmente considero que es una buena ubicación ahí por la Colosio. Los espero y la vamos a pasar muy bien. Va a ser una celebración de primicias. Y primicias no solo es dinero, no solo es bienes, sino tu corazón. Darle lo primero, el primer día del año. Y eso va a traer grandes beneficios para tu vida. Recuerda que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Yo los espero a todos ustedes y no se vayan solos, inviten a alguien. Es un gran día para celebrar a nuestro Dios. Los espero entonces el domingo 1 de enero a las 2 de la tarde por única vez. Ya después seguiremos en Expo Forum a las 11 de la mañana como siempre. Gracia y paz. Gracia y paz a todos ustedes. Esto fue Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Te invitamos a estudiar el siguiente versículo el próximo miércoles por este medio. Invita a más personas para recibir los beneficios de las revelaciones. Bendecimos tu vida. Gracia y paz a todos ustedes.